Crafters, estoy a punto de ponerme a grabar. Muchos de ustedes dijeron en los comentarios y en Twitter y en Instagram que querían que intentara un video de seguir un tutorial de otro canal, pero esta vez del canal de Ideas en 5 minutos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estoy emocionada, pero también estoy muy nerviosa. Estos videos me ponen muy nerviosa porque no sé qué va a pasar. Hablando de otras cosas, recordé en este momento por esta misma escena en la que estábamos, que se abrió la puerta del estudio. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes comentaron que se había abierto la puerta. Yo no me di cuenta hasta que vi sus comentarios. Creo que es el fantasma de Halloween. No sé si lo saben. Chequen el video. Creo que es el fantasma de Halloween. Ya tengo aquí el videito abierto. Hay un pandita. Tengo este pandita coqueto. Sí. A ver, esperen, voy a ponerle play. Lo cortaron al contorno. Entonces sí está haciendo las cosas bien. Entonces vamos a cortar el contorno. ¡Sí! Ahí tenemos un pandita súper coqueto. ¿Qué es eso? ¿Tela? Para ese filtro voy a utilizar este de aquí. A ver, yo no tengo una tirita tan bonita, pero voy a utilizar estos pedacitos que tengo. Me estoy concentrando porque la vez pasada cuando hice esto en la dona, lo arruiné. Entonces esta vez estoy como concentración, nivel concentración máxima. Díganme en los comentarios si han hecho algún video de ideas en 5 minutos. Quiero saber. ¡Ahí está, dos panditas! Ahora los corto mágicamente en 2 segundos, pero yo voy a tardar un montón porque quiero que queden bien. 2000 años más tarde. ¡Ahí está! Ahora sí tenemos dos panditas coquetos. Sigue ponerle silicón a uno de los lados, ok. Ah, una línea, hice una línea aquí abajo. Ah, antes de que se seque. Pues así lo pegaron. Ay, qué bonito, los pandas son tan bellos. Me encanta ver videos de pandas porque luego... ¿Han visto esos que son como un timelapse? Que están grabando al cuidador mientras limpia la jaula y está el panda ahí como molestándolo y luego como que lo abraza de la pierna y luego agarran al panda y se lo llevan a otro lado y lo dejan ahí, así como que bien lejos, y el panda es como, no, y entonces se baja corriendo. Están bien padres, de verdad los amo. Ay, qué sexy está. Ahora sigue la carita, esa sí la estoy como posponiendo porque también me da un montón de miedo. Ahí lo tienen, el panda. ¿Qué es eso? ¿Es filtro? Y necesitamos ahora otro color y para eso eran estas piezas. Ahí tenemos un verde más claro, pero yo tengo solamente este, que como se darán cuenta es de Navidad. Entonces lo voy a hacer del otro lado. Al parecer se hacen las dos figuras igual. Ay, más cosas que cortar. Esto de verdad no, en 5 minutos no. Ya casi, siento que no acabo. Estoy cortando esto como durante años. Sí. ¡No! De un lado tiene lo del pino y del otro lado tiene lo de lo negro. Otra vez a cortar para quitarle lo negro. Pues ahí más o menos, ya como que se ve más mejor. Falta uno más. ¡Ya quedó! Continuamos. Esperen, pegó las cositas verdes. Me perdí, otra vez. Pintamos el panda. Solo las puso como una encima de la otra. Jesús bendito, no me hagas esto. Pues ahí lo que pasa en el video es que lo acomoda así. Entonces le vamos a tener que cortar a una de las dos piezas. Fail absoluto. Quizá no tan fail como el de Art Attack. Creo que se fue todavía más fail. Listo. Y luego meten el panda.
supone que es para sostener mis post-its. ¿Cómo lo ponen? Eso no funciona, amigos. Así quedó en mi escritorio. No se sostiene para nada, o sea, véanlo por atrás. Ni para qué sigo intentando, esto no funcionó. No fue en 5 minutos y me equivoqué haciendo las estrellas. Está bien, una idea más. Hola Grafters, soy Liz del futuro. Perdón por molestarlos en este video, pero ahora que estábamos editando nos dimos cuenta que para la siguiente idea todas las tomas de la cámara frontal donde se ve mi cara se borraron. Así que les voy a estar contando por este medio qué fue lo que pasó. Lo primero es que esta siguiente idea la elegimos porque es con silicón. Ok, vamos a hacer unos lentes, al parecer con silicón. Siempre que uso papel encerado no sé cuál será el lado bueno. Y luego con la pistola va rellenando, ok. Para que fuera más interesante decidí utilizar silicón de brillitos como este. Y ya después viéndolo en la cámara me di cuenta de que no se notaban. Tiene brillitos, no sé si va a ser blanco o a lo mejor cuando se seque también va a ser así como medio translúcido. No sé cómo le hace para hacer tiras rectas, porque yo estoy intentándolo y me están quedando como grumos. Pues ahí va más o menos. Oye, ella se ve como que lo hizo en una sola barrita, pero no. Pues creo que ahí está la forma. Vamos a ver qué sigue. Lo arranca. Ahí lo hizo casi al segundo, entonces... ¡Qué rayos! Se pegó un buen. Aquí hice un desastre porque el papel encerado se pegó al silicón muchísimo. No sé por qué, pero estaba extra pegado. Tal vez fue porque utilicé un silicón diferente. O tal vez la culpa fue del papel, que a lo mejor lo utilicé al revés. No sé. También se vino con el papel, ¿qué onda? Y nos falta una. Sigue estando tibio, pero bueno. Ah, vean, si está tibio sale más rápido. Ay, no. Tenemos las piezas y entonces aquí ya dice que quitamos esto. En el video decoraban con cuentas y brillitos, pero yo solo tenía lentejuelas, así que decidí trabajar con lo que había. Mi sustituto para la flor va a ser esta estrellita tan mona, estrellita bebé roja. ¡Ay, súper bello! Es demasiado bebé. Y algo aprendí del video pasado donde intentamos tutoriales de Trum Trum es que hay que tenerle respeto al silicón. Por eso esta vez decidí utilizar pincita. Vamos a hacer la estrellita mini. Lo que no pensé es que el calor iba a afectar a las lentejuelas. Se quedó pegado, ¡no! Se empezó como a doblar por el calor. No, se están como deformando por el calor. Se hacen como así, como que se chupan. Y eso no está tan bonito. Jesús. Aparte me da miedo porque la vez pasada me quemé horrible en el tutorial. Entonces esta vez estoy como con precaución. ¡Ah! ¿Esto dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí. Ay. No, creo que para eso son las pinzas. Y al final llegó lo bueno, que era armar los lentes. Esto lo voltea. Hace una línea como aquí. Cri. Aquí está que se enfríe. ¿Qué es eso? A ver, ya sé. Voy a poner el otro para quedarme así un rato. Yo vi que solo lo pegó así. A ver, creo que este ya. ¡Sí se para! ¡Qué increíble! A ver qué sigue. Ya, literal se los ponen. Se veía más increíble cuando lo estaba sosteniendo. O sea, sí es como que ¡wow! Pero sí ya es como que se está desmayando. En este punto me costaba mucho creer que los lentes fueran a funcionar porque las varillas se abrían cuando los soltabas y no tenía como mucha forma. ¿Pero qué creen? Los lentes no fueron lo que esperaba. Todavía sigo en shock porque sí funcionan. Si los pones parados en una mesa, parecen lentes de verdad. Y en este momento les voy a hacer la demostración de cómo se ven puestos. Entonces, sacando el lente. Aquí los tengo. No son los más cómodos para ponerse, eso sí. Pero vean, se sostiene y parece como si fueran lentes de verdad. Yo no puedo creerlo, o sea, vean, están hechos de silicón. Pero esta idea está increíble, como para jugar un rato, o hacerte unos lentes para una fiesta, o para tomar fotos. No sé, me gustó mucho la verdad porque no esperaba que fuera a funcionar. Y bueno, aquí termina mi participación desde el futuro. Los dejo que sigan viendo el video. Es momento de probar la tercera y última idea. Comencemos.
Empieza con el cuaderno y una mano. Luego lo voltea. Y luego como que lo completa en redondo. Así. Ay, lo hace como en un solo trazo. ¿Qué onda? Recuerden que mi tipo de dibujo es como impresionista. Oigan, le hice las piernas mal. Ese tenía solo líneas como para las sombras. Y yo le hice como mallas. Ok, entonces empezamos a colorear. Para eso tengo más marcadores. Ya saben que soy como muy adicta y tengo demasiados. El piquín es como amarillo. Las piernitas son naranja. Y después muestra que puso su mano ahí. Ay, no. Creo que hubiera quedado mejor si lo hubiera estirado más. Como que no lo estiré lo suficiente. Tenemos el primero, se los voy a mostrar. Díganme abajo qué calificación le dan. Recuerden que yo estoy en entrenamiento de dibujo con la vida. Este es el primero. No sé si se parece tanto al de ellos, pero estuvo relativamente sencillo. Ok, pone como así. ¿Esto qué va a ser? ¿Una araña o qué? Ok, así. Paso 1. Y luego como que le dibuja aquí. ¿Qué es esto? ¡Ah! Es una jirafa. Oh my gosh. Yo creí que iba a ser como un monito así. Luego tiene cejas. Creo que el mío se está viendo bien raro. Se ve muy extraño el mío. ¿Será que yo tengo los dedos muy largos? Y pues aquí no me alcanza para manchas porque pues no le hice cuello. Ay amigos, no, es que, o sea, la estoy viendo. Y esto es un alien. O sea, esto no es una jirafa. No. Esta es la razón por la que no puedo tener ropa bonita. Siempre llego súper manchada a mi casa. Probando la mano. No sé, no quedó tan mal. Sí funcionó al menos el truco. A ver, se ve así. Vamos a intentarlo. Le voy a dar una cara hermosa. Que digas, ¡wow! ¡Qué bella tortuga! ¡Qué hermosa! Ok, le hizo aquí lo del caparazón. Faltan los pies. Tiene como dos cositas. Pues mi tortuga, amigos, yo digo que sí está gorda. Porque si la ven fijamente de aquí, es más como un dinosaurio. Y luego esto de acá es como una montaña. ¡Listo! Tortuga, que parece en realidad un dinosaurio. Ahora que he intentado los videos de ideas en 5 minutos o 5 minute crafts, mi opinión es la siguiente. Amigos, resolvimos el misterio. No son ideas que se hacen en 5 minutos. Son videos de 5 minutos, porque había cosas que eran muy largas. Creo que mi idea favorita fueron los lentes de silicón, porque yo no me esperaba que fueran a funcionar y están solamente hechos de silicón, entonces eso me parece súper cool. La idea que la odié a morir y que fue como... fue el panda. Porque tardamos años haciendo el panda y al final no servía, amigos, no servía. O sea, desperdiciamos el material, desperdiciamos el tiempo, perdimos dignidad con ese panda que no servía para nada. Entonces, esa idea no me gustó. Los dibujos se me hicieron divertidos, creo que los puedes hacer cuando tengas algún sobrinito que cuida a tu hermano. Se pueden divertir un rato, nada más que terminas súper manchado. Ahora me gustaría que me digan en los comentarios de quién quieren que intente el siguiente tutorial. Si ves alguno que te llama la atención, dale corazoncito. Y eso es todo para este video, nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós!